En este video vamos a estar abordando los hidrocarburos, que son una serie de compuestos de la química orgánica. Vamos a definir como función orgánica el conjunto de sustancias orgánicas que tienen propiedades similares por tener el mismo grupo funcional. En este caso podemos ver aquí en esta imagen la familia de los compuestos que llamamos hidrocarburos. Están clasificados según el tipo de cadena como hidrocarburos alifáticos o de cadenas abiertas y hidrocarburos cíclicos. Entre los hidrocarburos alifáticos vamos a encontrar los hidrocarburos saturados o alcanos y los no saturados compuestos por la familia de los alquenos y alquinos. Entre los hidrocarburos cíclicos aparecen los saturados o alicíclicos, los cicloalcanos o naftenos, y los no saturados, los hidrocarburos bencénicos. Dentro de los hidrocarburos, los más simples, vamos a tener algunos formados por un átomo de carbono rodeado de hidrógenos, de allí el nombre de hidrocarburos. El más simple de ellos tiene un solo átomo de carbono. El segundo tiene dos átomos de carbono. Aquí vemos, este sería el hidrocarburo más simple. El del centro es un átomo de carbono y estos representan los átomos de hidrógeno. Podemos ver la estructura molecular en forma de tetraedro. Este sería el metano, es una molécula de metano en tres dimensiones. El que le sigue está compuesto por una cadena de dos carbonos, etano, los carbonos que podemos ver acá en el centro, unidos por un enlace simple, y como el carbono tiene 4 electrones desapareados, podemos ver que cada uno de los carbonos utiliza un enlace simple para unirse a hidrógenos. El cuarto enlace es el que le permite unirse a un carbono con otro carbono. Este sería el segundo hidrocarburo más simple, es el etano o etileno. Es parte fundamental de las bolsitas de polietileno. El tercero que vemos acá, el propano, también es un hidrocarburo. 3 átomos de carbono en la cadena. Podemos ver que los carbonos de los extremos tienen 3 hidrógenos. En cambio, el carbono del centro, al tener las uniones, los electrones desapareados, 2 de ellos utiliza para unirse a un carbono de cada lado, le quedan solo 2 electrones desapareados para integrar solo 2 hidrógenos. Tanto el metano como el etano, el propano y el que le sigue, el butano, que tiene 4 carbonos, son gases. Estos son componentes fundamentales del gas envasado que todos utilizamos en nuestras casas. Continuando con el desarrollo de los hidrocarburos, vamos a hacer referencia a la nomenclatura. Los 4 primeros términos tienen nombres particulares: metano, etano, propano y butano. Del quinto término en adelante, es decir, cuando la cadena tiene 5 carbonos en adelante, se va a designar, o sea, se pone un prefijo que indica el número de carbonos. En todos los casos, los alcanos tienen una terminación característica, terminan en ano. Como lo dijimos, metano, etano, propano, butano, pentano, hexano son los siguientes. Acá podemos ver en esta tabla cómo están representados con la fórmula empírica, es decir, la fórmula más corta que representa solo la cantidad de carbonos y hidrógenos que tiene el hidrocarburo, y podemos ver las fórmulas empíricas del carbono 1, desde la cadena de un solo carbono hasta el hidrocarburo que tiene 6 carbonos, que sería el hexano. Al lado vemos los nombres, de nuevo la fórmula empírica de los que siguen.
la cadena de 7 carbonos, hasta el hidrocarburo con una cadena de 15. Recordemos que estos son cadenas de carbonos abiertas, lineales, no tienen ramificaciones. A continuación vamos a ver que la cantidad de carbono siempre guarda una relación con la cantidad de hidrógenos. Y la cantidad de hidrógenos, por lo general, en los alcanos es el doble de la cantidad de carbonos más 2. Es decir, si tengo 4 carbonos, la cantidad de hidrógeno va a ser 2 por 4, o sea 8 más 2, 10. Entonces, para un hidrocarburo de 4 carbonos, la cantidad de hidrógeno va a ser el doble más 2, es decir, 10 carbonos. Los hidrocarburos alifáticos o saturados también pueden presentar ramificaciones. En este caso vamos a hablar de una cadena principal. Esta cadena principal va a estar definida por la sucesión más larga de carbonos. Y acá podríamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. También podríamos contar de esta otra forma, 1, 2, 3, 4, pero vemos que la cadena no es tan larga. Si contamos desde esta otra forma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sigue siendo una cadena de 6 carbonos. Ahora, por convención, cuando hay varias opciones de cadenas de la misma longitud, lo que se hace es tomar la cadena más lineal o la más simple. En este caso es la que está en línea recta y esta va a constituir la cadena principal. Las demás cadenas o carbonos que están adheridos a esta cadena principal se van a llamar ramificaciones o radicales alquílicos. En el caso de los hidrocarburos alifáticos, los radicales alquílicos, por ejemplo, en la anterior veíamos que las ramificaciones se asemejan a un alcano que ha perdido un átomo de hidrógeno. Si volvemos un poco a la cadena anterior, vemos que la ramificación que está arriba es muy similar a un metano que perdió un hidrógeno. Es decir, un radical alquílico podría ser, en el caso del metano, un radical alquílico está formado por un hidrocarburo que perdió un hidrógeno y tiene esta estructura. Ahora, la molécula que tenía un hidrógeno en este enlace, ahora tiene solo 3 hidrógenos y queda un enlace o un electrón desapareado que lo va a utilizar para unirse en una cadena más larga. Esto podría representarse, acá tenemos la molécula de propano, perdió también un hidrógeno y en este lugar se acomoda, se va a ubicar por un enlace el radical alquílico que antes era un metano. Como este radical alquílico se deriva de un hidrocarburo, que es el metano, el nombre también va a ser derivado de este hidrocarburo. Y de metano va a pasar a llamarse radical metilo o metil cuando está incorporado en el nombre de la cadena principal. Aquí podemos ver el radical metilo adherido al segundo carbono de la cadena principal. Debajo podemos ver que hay una ramificación o un radical alquílico de 2 carbonos. Esto sería un radical alquílico derivado del hidrocarburo que conocemos como etano. Entonces sería un radical etilo o etil cuando forma el nombre de la cadena principal. Entonces, los radicales alquílicos más simples, derivados de los primeros hidrocarburos, serían metilo, etilo, propilo, y así podemos continuar. De un hidrocarburo que presenta ramificaciones, es decir, la cadena principal tiene adheridos radicales alquílicos, podemos ver que en el segundo carbono de la cadena principal hay un radical metil y en el tercer carbono de la cadena principal hay un radical
que es un etilo. Ahora, la O desaparece cuando lo incluimos en el nombre del compuesto. Y vamos a tener en cuenta también el número de carbono o el orden del carbono donde se adhiere el radical metilo. Entonces, para esta cadena vamos a tener en el carbono 2 hay un radical metilo. Vamos a escribir 2 metilo. Para el carbono 3, en el carbono 3 está adherido un radical etilo. Por lo tanto, vamos a escribir 3 etilo. Y al final vamos a nombrar la cadena principal. Entonces, el nombre del compuesto va a quedar 2-metil 3-etilhexano. Aquí podemos ver una tabla donde nos muestra algunas variantes. En este caso tenemos el butano o N-butano. La N nos indica que es una cadena normal o lineal, sin ramificación. Como vemos, la fórmula empírica de este hidrocarburo es carbono 4, hidrógeno 10. Este puede presentar una variante, es decir, uno de los carbonos se va a transformar en un radical alquílico y podría aparecer como una cadena principal de 3 carbonos, que sería un propano, y un radical alquílico metilo, que es derivado del metano, y en este caso vamos a tener una cadena principal, como les decía, que es propano, y un radical metil. Entonces sería metilpropano. Este compuesto también recibe el nombre de isobutano, es decir, isómero del butano. ¿Qué es un isómero? Vamos a decir que los isómeros son sustancias que tienen la misma cantidad de átomos en la molécula, pero tienen distintas fórmulas desarrolladas, es decir, la estructura tridimensional es diferente aunque tenga la misma cantidad de átomos. Esto hace también que los isómeros tengan propiedades diferentes por tener diferentes estructuras moleculares. Aquí podemos ver algunos hidrocarburos que, además de presentar las mismas características de los alcanos, tienen una diferencia. En este caso aparece un doble enlace, es decir, un carbono con otro carbono están unidos con un enlace doble. Podemos ver una cadena de 2 carbonos, pero en este caso los 2 átomos de carbono, que son la estructura principal de la cadena, están unidos por un enlace doble. Por lo tanto, solo queda para cada átomo de carbono 2 electrones desapareados y va a incorporar menos hidrógeno que en el caso del metano. Esto tiene la misma cantidad de carbonos, por lo tanto va a tener un nombre similar al etano, pero tiene menos hidrógeno. Esto que vemos acá es un eteno. Pertenece a una familia diferente de hidrocarburos caracterizados por tener al menos un doble enlace, y estos son los alquenos. Dentro de los alquenos, el más pequeño, dado que tiene que haber un doble enlace entre un carbono y otro carbono, el más pequeño va a ser el eteno. El que le sigue de estos es la cadena de 3 carbonos, el propeno. Noten que la cadena de los alquenos necesita al menos un doble enlace. No hace falta que todas las uniones entre carbonos sean dobles enlaces para que estemos hablando de un alqueno. Al menos un doble enlace ya nos indica que estamos en presencia de un alqueno. Como ya dijimos, estas cadenas pertenecen a hidrocarburos no saturados. Y acá podemos ver los nombres de los alquenos más simples: el eteno, propeno, buteno, penteno, hexeno, hepteno, octeno, noneno, dequeno y un dequeno, el de 11 carbonos. Ahora, la fórmula general de los alquenos, ya vimos que tienen menos hidrógenos que los alcanos, y vamos a decir que la cantidad de hidrógenos es el doble de la cantidad de carbonos. Y el grupo funcional o la característica de los alquenos es el doble enlace carbono-carbono, al menos uno.
También, como en el caso de los alcanos, existen alquenos ramificados. En este caso vamos a utilizar las mismas reglas que aprendimos para nombrar a los alcanos ramificados y otra vez vamos a designar el número de carbono donde se encuentra el radical alquilo, el nombre del radical alquilo y el nombre de la cadena principal. En el primer ejemplo podemos ver que hay una cadena que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Es un hexeno. En el segundo carbono tenemos un radical metilo y en el tercer carbono hay un radical etilo. Entonces el nombre del compuesto va a ser 2-metil, 3-etil, 1-hexeno. Los alquenos también presentan isomería, es decir, la misma cantidad de átomos, el enlace doble entre carbono-carbono, pero pueden presentar diferentes estructuras tridimensionales, es decir, la fórmula molecular es diferente, o la estructura molecular es diferente. Y acá vemos dos isómeros. El 2-hexeno tiene la particularidad de que el doble enlace está en el carbono 2 con el 3. Siempre interesa el número del primer carbono que presenta un doble enlace, en este caso es el segundo. A continuación vemos un hidrocarburo que tiene la misma cantidad de átomos, pero uno de los átomos de carbono aparece como un radical alquilo y el doble enlace aparece en el primer átomo de carbono. Entonces, esto es un 3-metil, por el lugar donde se ubica el radical metilo, 1-penteno. El 1 indica el doble enlace del alqueno. Si miramos las fórmulas empíricas, son exactamente iguales. Y en este caso tenemos un isómero de posición. A continuación vemos otro isómero, el 1-buteno, tiene el doble enlace en el primer carbono, y un 2-buteno. Estos son cadenas normales o lineales, pero tienen la particularidad de que el doble enlace se ubica en átomos diferentes. También nos encontramos con otro tipo de isomería, la isomería geométrica. Aquí podemos ver un hidrocarburo de 2 carbonos, es un alqueno, presenta un doble enlace de carbono-carbono, pero vemos la particularidad. Están ubicados en el mismo plano de la molécula dos átomos de cloro. En el ejemplo de la derecha vemos que los átomos de cloro están en planos diferentes de la molécula. Y acá vamos a hablar de isomería geométrica y vamos a designar como cis y trans a los isómeros de este compuesto. Además de esta característica podemos ver que existen los polienos. ¿Qué significa esto? Poli, muchos, enos, es el nombre con el que designamos a la cadena de doble enlace. Entonces, acá vamos a ver un dieno. ¿Y por qué es dieno? Esto nos indica, dieno, que hay dos dobles enlaces. Y tenemos un doble enlace en el primer carbono y un doble enlace en el segundo carbono. Esto hace que el carbono del medio, de esta cadena de 3, no tenga electrones desapareados para incorporar hidrógenos. Y vamos a ver que este carbono central está usando todos sus enlaces para unirse a los carbonos de los extremos. Y este es un 1,2 propadieno. Después tenemos dienos con dobles enlaces conjugados. Y acá, por ejemplo, vemos un 1,3 butadieno. También puede ocurrir que el doble enlace esté en el carbono 1,2. Conjugado nos indica que los dobles enlaces no están continuados, es decir, van alternados. Conjugado significa que el doble enlace está alternado con un enlace simple. Los dienos con dobles enlaces aislados. En este caso, podemos ver que los dobles enlaces están en los extremos de la cadena.
como en el caso del 1,5-hexadieno. La nomenclatura de los polienos, obviamente como son alquenos, terminan en eno y se antepone una partícula di, tri, tetra, penta, etc., dependiendo de la cantidad de doble enlaces que presente el carbono. A continuación vamos a ver otra familia de hidrocarburos que son los alquinos. Los alquinos se caracterizan por presentar entre carbono y carbono un triple enlace, es decir, usan 3 pares de electrones para unirse los átomos de carbono entre ellos. Este es el alquino más simple de todos, es el etino o acetileno. Este gas acetileno es muy común, es un gas inflamable, es muy común que se lo use en la soldadura que conocemos como autógeno. Se obtiene el acetileno a partir de la reacción entre el carburo y el agua. El alquino presenta la particularidad, como ya dijimos, de que tiene entre carbono-carbono un enlace triple, por lo tanto, solo queda un electrón desapareado en cada átomo de carbono para incorporar hidrógeno. Y esto es el alquino más simple. 2 carbonos unidos con triples enlaces y un hidrógeno solamente en cada carbono. La serie de los alquinos, como ya dijimos, comienza con el etino o acetileno, que tiene 2 carbonos y 2 hidrógenos. Acá vemos representado con estas líneas el triple enlace. En la imagen del lado podemos ver que hay un alquino con una cadena de 3 carbonos. El enlace triple se ubica en el primer carbono, por lo tanto el segundo carbono solo va a tener un enlace restante para unirse al tercer carbono, no puede tener hidrógenos, y esto que vemos acá es un propino. El primer carbono tiene un hidrógeno, el tercer carbono, al tener enlace simple, puede incorporar 3 hidrógenos más.